Aleluya. Tome su lugar, alabe el nombre de Dios, que el Señor está aquí. Aleluya. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema: yo voy por el galardón. Yo no sé usted, pero yo voy por el galardón. Aleluya. Dígale a su hermano que tiene al lado: hermano, yo voy por el galardón. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es bueno con nosotros, hermano, y sabe que Dios no es injusto, como dice la palabra, para olvidar todo el trabajo, la obra de amor, el esfuerzo, todos los sacrificios, las veces que nos hemos negado, hermano, a nosotros mismos por agradar al Señor, por hacer su voluntad. Dios no es injusto, y sabe, este camino que hemos emprendido tiene su recompensa. Hay mucha gente que dice: es que es mucho estar en la iglesia todos los días, es que es mucha oración, es mucho estar leyendo la Biblia, y es mucho tener que estar negándonos a nosotros mismos. Muchas veces el enemigo nos hace pensar, hermano, que es en vano los esfuerzos que hacemos cada día. Llegan momentos en que llega el enemigo a decirnos: pero ¿para qué ayunas tanto? Si aquel, mira, no ayuna como tú, ¿para qué oras tanto? Si mira tantos cristianos que ya no ayunan y ya no oran. Muchas veces viene el diablo y nos dice: pero ¿para qué tanta iglesia? Si mira que ellos van nada más el domingo y están requete bien. Muchas veces el enemigo usa amigos, compañeros del trabajo, familiares que vienen y nos dicen: pero ¿para qué tanto buscas a Dios? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto orar, ayunar, cantar? ¿Para qué lees tanto la Biblia? Te vas a quedar loco. ¿Para qué buscas tanto al estar con los hermanos todos los días? Y saben, muchas veces cuando nuestro nivel espiritual no anda muy bien, empezamos muchas veces a poner nuestra mirada en eso y decir: sí, es cierto, yo creo que no tengo que esforzarme tanto, yo creo que no tengo que guardarme o separarme tanto para el Señor. Pero quiere que le diga algo, hermano: todo lo que nosotros hacemos no es en vano. Todo el esfuerzo, hermano, todas esas negaciones de usted mismo que usted hace cada mañana para levantarse, ofrecer un ayuno, para venirse a la oración, que usted deja tantas cosas pendientes para darle el primer lugar al Señor y venirse a orar. Todo este tiempo de estar en los servicios cada día, todo ese tiempo, horas de oración, son solamente inversiones que nosotros estamos haciendo para lo eterno. Mucha gente nos llama fanáticos, religiosos, extremistas, exagerados, porque dicen: esa gente ya se quedó loca porque todos los días quieren estar en la iglesia. Pero todo esto que hacemos, hermano, aunque la gente nos juzgue locos, aunque el mundo nos llame exagerados o religiosos, nosotros sabemos el por qué estamos aquí. Nosotros tenemos bien entendido, bien razonado, bien comprendido el por qué cada día queremos estar en la casa de Dios. Y bien, como hablábamos el día de ayer, ¿por qué cree que el salmista decía: porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Porque nosotros sabemos que en la casa de Dios encontramos la presencia del Señor, encontramos paz, encontramos deleite, gozo para nuestra alma y nuestro espíritu. Todo eso que nosotros, hermanos, el camino que llevamos recorrido ya sirviendo al Señor por años, no es en vano. Todo lo que nosotros hacemos está siendo escrito. Así como se escriben las cosas que hacemos mal, también se escriben las cosas que hacemos bien. Y sabe, para los hijos de Dios, para aquellos que nos esforzamos, para aquellos que nos negamos a nosotros mismos, aquellos que hemos decidido decirle al mundo que no y decirle a Cristo que sí, hay una recompensa. Por eso el tema de hoy es: yo voy por el galardón. Yo no sé tú, pero yo sigo caminando con mi mirada puesta en el Dios Todopoderoso, porque sé que el camino recorrido no es en vano. Mucha gente se ha cansado de esperar, muchos se han cansado de luchar, muchos han doblado sus manos, han colgado sus guantes y se han apartado, pero nosotros no podemos apartarnos, debemos seguir firmes haciendo la voluntad del Señor.
En la Biblia, en el libro de Hebreos, en los versos que hemos leído, vemos un personaje llamado Moisés, que su vida desde el principio fue marcada, hermano, por muchas situaciones contrarias. Moisés nace en una época, en un tiempo de persecución para el pueblo de Dios. Recuerda, hermano, que el faraón no quería que el pueblo se siguiera multiplicando y dio la orden a las parteras que atendían a las mujeres hebreas de decir: si es niña, déjenla que viva, pero si es varón, mátenlo. No queremos que se sigan fortaleciendo, dijo. No queremos que se sigan multiplicando. No queremos que este pueblo se siga haciendo fuerte. En esa época nace Moisés, pero Dios había puesto el temor de él en las parteras. Y resulta que cuando las parteras iban a atender a las mujeres hebreas, hermano, como bien lo dice, porque las mujeres hebreas eran robustas, eran fuertes. Y el faraón se dio cuenta de que las parteras no estaban cumpliendo con su cometido. Y entonces como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no están dando muerte a los niños? Pero las parteras tenían temor de Dios y dijeron: es que cuando nosotros llegamos a atender en el parto a las mujeres hebreas, ellas ya dieron a luz, ellas ya, nosotros no tenemos nada que hacer. Pero ¿sabe algo? Aquellas mujeres estaban guardando la vida de aquellos niños, porque dentro de esos niños había un muchachito que para muchos era insignificante, pero que Dios ya había puesto su mirada para que en esa época de oposición viniera a este mundo un hombre llamado Moisés. Pero gloria sea el nombre de Dios, porque Moisés nace en medio de esa circunstancia y su madre logra esconderlo por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más, la Biblia dice que va y lo pone por ahí en el río. Lo ponen en una canastita, hermano, y ahí va Moisés. Y María se fue siguiendo la canastita a ver hasta dónde llegaba. Y por pura casualidad resulta que llegó a las manos de la hija de Faraón. Pero no era casualidad, era un plan dirigido por Dios. El Espíritu de Dios guió esa canasta hasta donde estaba la hija de Faraón. ¿Sabe? Que la hija de Faraón tenía lugares especiales donde ella podía bañarse. Pero ese día de pura casualidad le dieron ganas de bañarse en el río. Pero no era casualidad, siempre se lo digo. En Dios no hay casualidades, en Dios siempre todo es propósito. A Dios no se le sale nada de las manos, Dios tiene todo controlado. Ese río estaba lleno de cocodrilos, pero no se comieron a Moisés porque ahí iba el libertador. Así como lo hizo Dios cuando cerró la boca de los leones, yo puedo creer que también cerró la boca de los cocodrilos. Y le digo: abran paso, dejen que la canasta fluya, porque hay alguien que tiene que rescatar. Hay alguien que tiene que tomar a Moisés, porque me lo tienen que educar, me lo tienen que criar, me lo tienen que preparar para la misión. Y sabe, Moisés llegó ahí a la hija, a las manos de la hija del faraón. Y dice que la mujer lo prohijó, lo adoptó. Y Moisés creció como un egipcio. Fue educado, hermano, con la mejor educación que podía existir en ese tiempo. Fue educado, hermano, y fue formado, y fue instruido, y fue por ahí, hermano, criado con los lujos que en ese momento cualquier persona podía desear. Estaba en el palacio como el hijo de la hija de Faraón. Creció, hermano, disfrutando de muchos lujos, de muchas comodidades. Creció disfrutando de muchas cosas, hermano, que si se hubiera quedado allá con su mamá no hubiera podido disfrutar. Pero a Dios le plació así porque había un propósito con él. A veces nosotros decimos: pero ¿por qué Dios me está moviendo de aquí para allá? Y ahora me lleva y ahora me trae. Porque Dios tiene planes. Nosotros no podemos ver lo que Dios tiene planeado, pero Dios sí sabe cuáles son los planes que Él tiene para con nosotros. Bien tremendo, porque este Moisés es educado con toda la educación de los egipcios. Pero vemos que de pura casualidad también resulta que ahí va María, la hermana de Moisés, y le dice a la hija de Faraón: yo te puedo conseguir una niñera que te lo cuide, de las mujeres hebreas. Y esa niñera era la madre de Moisés. O sea que Moisés, hermano, fue criado, sí, con las leyes egipcias, fue criado con toda la sabiduría de los egipcios, pero también fue criado con el temor de Dios. También fue criado, hermano, porque su madre Jocabed también le instruyó y le hizo conocer quién era Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Moisés tenía conocimiento de las leyes egipcias, pero también tenía conocimiento de quién era Jehová, quién era Dios. Resulta que Moisés crece y un día, hermano, sale por ahí a ver cómo es que los hebreos eran explotados, eran como estaban siendo esclavizados con muchos trabajos muy duros, muy rudos para ellos.
Moisés mira por ahí que un egipcio maltrataba a un hebreo y Moisés se levanta inmediatamente y defiende al hebreo, pero en esa defensa mató al egipcio. Y por ahí lo entierra y no pasó nada aparentemente. Pero después se da otro caso también donde hay una riña y Moisés quiere intervenir y entonces uno le dice: a ver, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés se dio cuenta que había sido descubierto. Y entonces Moisés lo que hace es huir de Egipto, porque se estaba metiendo en un grave problema. Pero ¿saben? Lo que yo puedo pensar en esta historia, algo bien hermoso de Moisés, es que él pudo haberse quedado y haber pedido ayuda a la hija de Faraón, pero no quiso hacerlo. Pudo haberse quedado y haberle pedido perdón a Faraón, lo que sea, pero él no quiso hacerlo. ¿Sabe qué hizo? Como dice la escritura, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Decidió renunciar a que lo llamaran príncipe. Decidió renunciar a sus lujos. Decidió renunciar a sus comodidades. Decidió renunciar a esperar un día que el faraón muriera y él poder ascender al trono del pueblo de Egipto. Lo que Moisés estaba buscando no era una riqueza terrenal. Lo que Moisés estaba buscando no era un trono terrenal. Lo que Moisés estaba buscando no era obtener, hermano, el gobierno de Egipto. Él sabía que su vida tenía un propósito y prefirió rehusarse a todas esas comodidades, a todo lo que el pueblo egipcio le ofrecía. Se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón para hacerse llamar mejor un siervo y un profeta de Dios. Mucha gente quiere fama, reconocimiento y títulos y dicen: es que a mí me gusta que me llamen el reverendo. Es que a mí me gusta que me llamen el doctor de la ley, el teólogo. A mí me gusta que me llamen el apóstol. Déjate de cosas. Mira que Moisés rehusó tener el título del príncipe, tener el título de ser hijo de la hija de Faraón, porque él prefirió mejor ser llamado un profeta de Dios, ser llamado un siervo de Dios, que ser un hijo de la hija de Faraón. Mucha gente quiere títulos que impresionen a las personas. Pero aquí no se trata de impresionar a la gente, se trata de hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice, como Moisés dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Cuando él miraba las injusticias con el pueblo del Señor, por eso era, hermano, que él reaccionaba de esa manera. Aunque podemos decir, no lo hizo bien porque mató al egipcio, pero él hacía porque digamos que la sangre le estaba llamando, porque él pertenecía al pueblo hebreo. Y él miraba como el pueblo estaba siendo esclavizado, torturado, maltratado, y él quiso defenderles. No lo hizo de la mejor manera, pero vemos, hermano, que él desde ese momento, digamos que está sacando, como diciendo: es que yo no soy egipcio, yo soy de este pueblo y esta es mi misión. Yo desde ahí Moisés ya estaba pintando. Él quería ayudar, él quería traer la liberación, pero con sus propias fuerzas humanas no lo iba a lograr. Pero bien hermoso que vemos en la vida de Moisés, porque hay mucha gente aquí que si le dicen: oyes, y si te doy un buen trabajo, y si ganaras tanto por mes, y si tienes una buena casa y un auto de lujo a tu puerta, ¿qué preferirías? ¿Eso o estar en la iglesia? Hay mucha gente que diría: pues me voy para allá mejor. Pero tú, ¿qué preferirías? ¿Andar en el baile o estar en la iglesia? Pues el baile. ¿Y tú qué preferirías? ¿Tener dos mujeres o ser fiel a tu mujer en la iglesia? No, pues a mí dame las dos. ¿Y tú qué preferirías? ¿Echar maldiciones o consagrarte para Dios? Pues echar maldiciones allá, tomar y todo. Hay mucha gente que le gusta, hermano, todavía las cosas del mundo. Y se les hace muy difícil renunciar a todo eso. Pero mire cómo Moisés desde joven, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y vemos como dice que él escogió antes ser maltratado. Él sabía que al huir de Egipto, obviamente iba a ser maltratado. Ya no se iba a quedar con los mismos lujos y la misma posición que tenía. Ya no tendría el respeto de los egipcios. Ya no sería conocido como el príncipe de Egipto. Ya no. Ahora él está escogiendo y prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahora él huye, hermano, y se va lejos del pueblo, pero sabía que en cualquier momento podía llegar el faraón y tendría que enfrentar lo que él había hecho. Pero sabe, yo me quedo pensando, porque muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a que las cosas siempre tienen que ir bien. Pero mire que cuando uno decide servir al Señor, a veces van a venir circunstancias difíciles a nuestra vida.
A veces va a llegar la escasez, a veces va a llegar el problema, va a llegar la tribulación, la preocupación, van a llegar situaciones difíciles, pero eso no nos tiene que hacer a nosotros renunciar a Dios. Eso no nos tiene que hacer pensar a nosotros que tenemos que dejar todo y dar la espalda a Dios. No, mi hermano, Moisés escogió antes ser maltratado, escogió pasar por prueba, por dificultad, pero hacer la voluntad de Dios. Porque es hermoso servir a Dios en medio de toda circunstancia. No importa si es buena o si es mala, siempre dándole toda la gloria al Señor. Dice la Escritura que Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En Egipto había muchas cosas que Moisés podía disfrutar, pero eran deleites temporales del pecado. Él pudo haber decidido quedarse en Egipto y vivir la vida idólatra, pecaminosa, con brujería, con hechicería, con mundanalidad como la vivían los egipcios. Pero bien dice la Escritura que esos eran placeres temporales del pecado. Y es verdad, hermano, porque el pecado, mucha gente le llama la atención y dicen: es que me gustaría hacer esto, hacer lo otro, aquí, allá. Pero ¿sabe algo? Ese placer es momentáneo. Sí. Todo placer del mundo, del pecado, es temporal. Eso significa que no te va a durar para siempre. Mucha gente dice: pues me voy a emborrachar para que se me olviden las penas, pues nomás en ese rato que dura toda la noche borracho, porque al siguiente día que despierta otra vez el problema está ahí, no se fue. Lo único que pasó es que tus sentidos fueron por ahí embriagados y pues se te olvidó un poco el problema. Pero cuando despiertas es tremendo, porque ahora tienes el problema y tienes por ahí la cruda que no te sientes bien. Muchos dicen: pues me voy a drogar para que se me olvide lo que estoy pasando. Pues en el momento se le olvida, pero luego que pasa el efecto de la droga sigue otra vez. Hay otros que dicen: no, pues que voy a engañar a mi esposa, pues 2, 3 minutos, 5 minutos de placer, pero luego vienen las consecuencias. Siempre le he explicado que el pecado es como una tarjeta de crédito. Qué lindo se siente andar pagando con la tarjeta de crédito, porque nomás pasa la tarjetita. Pero cuando llega el momento de que hay que pagar, entonces sí te andas tronando los dedos, porque ¿de dónde vas a sacar para pagar? Te diste vuelo y te diste gusto comprando y pasando tarjetita, pero ahora hay que pagar. Y muchas veces es así: te das vuelo con el pecado y disfrutas en ese momento, pero luego vienen las consecuencias y hay que pagar por ese pecado. Los deleites del pecado son temporales. El diablo nunca te va a decir la verdad. Él es un mentiroso y padre de mentira. Él te dice: estabas mejor allá en el mundo. Él te dice: no, hombre, disfrutabas más cuando te emborrachabas. Aquí en la iglesia todo es aburrido. Te dice: no, es que era mejor cuando andabas con tus amigos. De aquí para allá, aquí no tienes esa libertad. Déjeme decirle algo: el diablo es un mentiroso. Allá estábamos cautivos, aquí la verdad nos ha hecho libres. Y esta verdad, hermano, que es Cristo, ha roto las cadenas del pecado en nuestra vida. Pero mire, gloria sea al Señor, porque Moisés rehusó, Moisés desechó, Moisés hizo a un lado los deleites temporales del pecado. Él puso en una balanza y dijo: ¿qué es prioridad para mí? ¿Qué es mejor para mí? El pecado pesa mucho, pero no me va a traer buenas cosas. Y bien lo dice la Escritura, el apóstol Pablo, diciendo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo puedo hacer, pero no todo me va a traer buenas consecuencias o buenas recompensas. Es bien importante nosotros pensar siempre que el diablo te traiga una oferta y te diga: mira, puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Ponlo en la balanza. Pon lo que el diablo te ofrece y pon todo lo que Dios te ha dado. Te aseguro que todo lo que Dios ha hecho por ti, te aseguro que lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios se ha glorificado en tu vida, pesará mucho más de todo lo que el diablo quiera traer para ofrecerte. Es bien fácil, hermano, que nosotros podamos detectar una oferta de Satanás y ver cómo muchas veces él nos dice: mira, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, deja el camino de Dios, deja a Dios y haz esto y haz lo otro. Pero qué tremendo es entender, hermano, que no hay nada que el diablo nos pueda ofrecer que supere la oferta de Cristo. No hay oferta que el diablo nos pueda hacer que supere lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hay nada que el diablo pueda traer a ofrecernos. No supera la oferta de Cristo. No la supera. Vemos cómo Moisés decide
hacer a un lado los deleites temporales del pecado. Y entonces dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En pocas palabras está diciendo, a mí no me importa ser honrado allá. No importa que acá yo tenga que ser avergonzado por seguir a Cristo. No importa que sea humillado por seguir a Cristo. No importa que se burlen de mí por seguir a Cristo. No importa que me avergüencen, que me tengan en poco, que me menosprecien. Yo prefiero los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales un día van a desaparecer, un día se van a acabar. Pero nosotros no estamos aquí luchando por lo terrenal. Nuestra mirada está puesta en el galardón. Por eso vemos que la Biblia dice como Él, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando nuestra mirada está enfocada en algo, hermano, no sé si usted ha visto, pero cuando sale por ahí en la televisión los reportajes de los caballos que les ponen por aquí unas cosas para que no volteen hacia un lado. Amén. Esos caballos, por más que quieran voltear, no pueden. Su mirada tiene que estar hacia enfrente, hacia donde van. La mayoría se los ponen cuando saben que hay que arar la tierra y hay que hacer los surcos derechos para que el animalito no se distraiga. Pues hay que cubrirle aquí para que no voltee. Su mirada está fija y la línea va recta y va derecha. Llega a la meta porque no hay nada que lo pueda distraer. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Hay mucha gente que ahora en estos tiempos se justifica diciendo, es que aquel hermano ya no va, yo tampoco voy a ir. Es que aquel hermano no sirve a Dios como lo debe de servir, yo tampoco. Es que el pastor hizo esto, no, pues eso no está bien. Es que el hermano que me animaba ya no me anima. Es que esto, no deje de poner la mirada en el hermano. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Ponga su mirada en el Señor. Porque en estos tiempos va a haber mucha gente, hermanos, que le va a dar la espalda al Señor. En el camino de Dios, mientras vamos recorriendo, hermano, esta trayectoria, muchos años hemos pasado caminando con Dios para la gloria de su nombre. Mucha gente ha logrado permanecer, pero también nos ha tocado ver a muchos quedarse en el camino. También nos ha tocado ver a muchos dar la espalda al Señor. También nos ha tocado ver a muchos irse tras los deleites temporales del pecado, amando el mundo y haciendo a Dios a un lado. Pero eso no significa que porque ellos se quedaron, nosotros también nos vamos a quedar. Nosotros tenemos que hacer como hizo Moisés, teniendo puesta la mirada fija en el galardón, teniendo puesta la mirada fija en Cristo Jesús. Porque bien lo dice la Escritura que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe que algo invisible es algo que nosotros no podemos ver? Dios es invisible. Por eso es que siempre le decimos, Él está aquí, pero usted no lo ve, porque Él es invisible. Es invisible, pero real. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué significa esto? Él estaba firme y caminaba y seguía adelante y hacía todo lo que hacía como si él estuviera viendo a Dios. Como si él estuviera viendo a Dios cara a cara. Él lo hacía aunque no lo miraba. Él caminaba por fe aunque no miraba al Señor. Por eso dice, se sostuvo como viendo al invisible. Caminó, estuvo firme. Venían las circunstancias difíciles, pero él se mantuvo de pie como que lo estaba viendo. Aunque no lo miraba, pero él sabía que estaba ahí. Y por eso es que la Biblia en estos versos, el encabezado del verso 23 nos dice la fe de Moisés. Porque la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la seguridad, la confianza de algo que tú estás esperando y que tú dices, ya lo tengo, es mío, que aunque no lo estoy viendo, pero yo creo que ya lo tengo. Yo creo que Dios lo está haciendo. Eso se llama fe, tener seguridad, que aunque el diablo venga y te diga, Dios no te escucha, tú dices, yo sé que mi Dios me está escuchando, aunque yo no lo vea obrar, pero yo sé que Él me está escuchando. Por eso es que la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Que aunque no lo miraba, pero él creía que Dios iba junto a él. Que aunque no lo miraba en medio, hermano, de cada situación que venía a su vida, porque no crea, porque hay mucha gente que dice, es que ahora que estoy con Dios como que las cosas se me están tornando más difíciles.
Pues claro, porque antes el diablo no te daba guerra porque te tenía en sus manos. Ahora que estás con Dios, se te ha levantado. Ahora que estás caminando con el Señor, obviamente el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados y te va a decir: ay, sí, camínale para que llegues y agarres el galardón y te vayas con Cristo y reines con Él toda una eternidad. No, el diablo lo que menos quiere es que tú te salves. El diablo lo que menos quiere es que Cristo venga y tú te vayas con Él. El diablo lo que menos quiere es que tú estés sirviendo al Señor. Así que te va a meter zancadilla, te va a meter el pie, te va a hacer la vía de cuadritos con tal de que tú digas: cuelgo los guantes y ya no sigo más. El Señor los reprenda en el nombre de Jesús, porque el Señor nos habla en esta noche. El tema es: yo voy por el galardón. Yo voy por el galardón, porque sabe, si usted lee la escritura, dice que Moisés, hermano, tenía puesta la mirada en el galardón. Pero luego dice que se sostuvo como viendo al invisible. O sea que Moisés, el galardón que él estaba viendo no era un galardón de un premio, una corona, no. ¿Sabe cuál era su galardón? El galardón de Moisés era Dios. El galardón de Moisés era el Señor. El galardón de Moisés era la presencia de Dios, porque dice que tenía puesta su mirada en el galardón. Pero luego dice que se sostuvo como viendo al invisible, porque él no miraba solamente al decir: oh, me darán una corona, oh, me darán una túnica, oh, me darán la vida eterna. Él, su mirada decía: yo voy a llegar porque yo quiero su presencia, porque yo quiero estar con Él, porque yo quiero toda la eternidad estar en su presencia. Moisés se sostuvo, se aferró. Y no le fue fácil, porque muchas veces el pueblo fue usado por el enemigo para tratar de quebrantar su fe. Muchas veces se levantaron en contra para decir: tú no nada más eres profeta, no nada más Dios por ti habla, por otros también. No, tú no nada más vas a ser el líder, tú te crees el espiritual, tú te crees esto, tú te crees lo otro. Pero gloria sea el nombre del Señor, porque aunque la fe de Moisés fue probada, él se sostuvo como viendo al invisible. Y yo le pregunto en esta noche: sé que tu fe está siendo probada, sé que habrá muchas cosas que el enemigo está trayendo para quebrantar tu fe, para decir: ya no siga, para decir: ríndete, no es cierto, Dios no va a hacer nada. Eso es lo que el diablo te dice, pero el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús está derrotado. ¿Sabes cuál es nuestro trabajo? Tenemos que sostenernos como que sí lo estamos viendo. Que nuestra mirada esté fija en ese galardón. Que aunque vengan los leones, aunque vengan los demonios, aunque vengan los osos, los diablos, y vengan a tratar de detenernos, tú puedas seguir luchando y decir: mi mirada está puesta en el galardón, mi mirada está en Cristo, yo voy por ese galardón. Mucho hemos luchado como para rendirnos ahora. Mucho hemos caminado como para ahora decir: ya no puedo colgar los guantes. Todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, todos tus ayunos, todos tus desvelos, tus oraciones, tus lágrimas, todo está siendo escrito. Y eso tiene una recompensa. Aunque el diablo muchas veces nos hace pensar: ¿para qué lo haces? Si mira como quiera cómo estás. Mira cómo estás enfermo, mira cómo estás débil, mira cómo no te puedes levantar. Es que el diablo piensa que ahí donde estamos, en la condición de prueba, de desierto, de silencio de Dios, él piensa que ahí nos vamos a quedar y que ahí se acabó todo. Pero no, son solo procesos que Dios permite. Pero hoy Dios nos recuerda, tú que tienes tu cabeza cabizbaja, que el diablo te está diciendo: se acabó, ya no te levanta. Hoy Dios te dice: levanta tu mirada al cielo y mira hacia el galardón. No te rindas, no desmayes, no te quedes en el camino. Hay mucho camino por recorrer todavía. Póngase sobre sus pies en esta noche, que el Señor está aquí. Solo le invito a doblar su rodilla y clamar a Dios desde lo profundo de su corazón, humillarse. Moisés renunció a muchas cosas, rechazó muchas cosas, desechó muchas cosas de su vida, porque lo de él, lo que él estaba viendo y lo que él anhelaba era eterno. Yo le digo en esta hora, yo no sé por qué usted esté luchando, pero yo creo que la mayoría estamos luchando por llegar a la meta, por cumplir con el Señor, por llegar y obtener ese galardón, que no es solamente un premio
una recompensa, sino el poder decir: lo logré, llegué. Me costó, sufrí, lloré, desvelos, ayunos, oraciones. Muchas veces sentirme derrotado, muchas veces verme en el suelo y pensar que ya no me levantaría. Muchas veces el pensar que muchos se levantaban contra mí, que ahí quedaría todo, que ahí acabaría. Pero sabe que Dios es bueno, mi hermano. Dios es maravilloso. No hay nadie como Él. Él es santo y majestuoso. Él está en este lugar dispuesto a fortalecer las vidas, de fortalecer a su pueblo, inyectar nueva fuerza. Aquel que dice: siento que mis fuerzas se están acabando, siento como que me estoy muriendo, siento que me estoy secando. Pero déjame decirte en esta noche, mi hermano, el Espíritu de Dios está aquí para fortalecernos. Muchas veces Moisés también sintió que no podría. Muchas veces Moisés también sintió que no llegaría. Muchas veces Moisés también sufrió las críticas de muchos, el ataque de los suyos. Sufrió muchas veces la carga del pueblo, el rechazo de muchos de ellos, el que no valoraran su ministerio, el que lo menospreciaran, el que lo tuvieran en poco. Muchas veces Moisés sintió que la carga era demasiada, sentía que ya no podía. Pero en esos momentos en que ya sentía que todo terminaba, la presencia de Dios siempre estuvo ahí. Y por eso Moisés era un hombre tan apegado y tan acostumbrado a la presencia del Señor, que cuando el Señor le dijo: mira, yo no iré contigo, pero voy a enviar a mi ángel que irá enfrente de ti y te abrirá camino, Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía valorar la presencia.